Muy buenos días, amados, amadas de Dios. Es una bendición para mí y para ustedes también en esta mañana estar aquí para escuchar la reflexión que el Señor nos tiene en el día de hoy. Demos gracias al Señor porque dormimos, despertamos y estamos aquí para escuchar su santa palabra. Y bueno, gracias por los que están ahorita, los que se van a conectar más tarde y las personas que van a venir a mi hogar, que este es el hogar, casa de oración que el Señor ha abierto para todos. Así que también los espero a ustedes un día que vengan por aquí. Vamos a hacer una oración para poner todo en contexto a los oídos del Señor y que sea que Él me hable por medio de mí, que me use como instrumento suyo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, por tu Santo Espíritu, te doy infinitas gracias por este bello y maravilloso día de vida. Gracias por todas tus bendiciones, por tu eterno amor, Señor, por tu deidad, Padre. En esta hora te pido que seas tú, Señor, que me use grandemente, Señor. Señor mío, que lo que yo vaya a hablar sea palabra tuya, Señor mío, y no propia mía, sino tuya, Padre. Y que esta palabra llegue al corazón, tanto el mío, Señor, como al de muchas personas que están necesitando, Padre, de tu palabra, de tu amor, de tu bondad, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás en el día de hoy, Señor. Gracias. Bueno, amados, amadas de Dios, hoy le tengo una palabra muy bella que de hecho cuando el Señor me la puso en mi corazón, también me recordó cuando tenemos nosotros gozo en el sufrimiento. Y podemos decir gozo en el sufrimiento, pero Pablo lo experimentó y vamos a estar escudriñando la palabra de Dios en Efesios 1 del 1 al 10, pero vamos a explicar cómo es esto de gozo en medio del sufrimiento y qué dice la palabra acerca de esto. La palabra de Dios nos enseña a nosotros, los creyentes, porque es a nosotros los creyentes, los que hemos creído en Dios, que nosotros podemos experimentar el gozo ante el sufrimiento que estamos llevando. Y tú me dirás, ¿cómo es eso? Pero no porque el dolor sea bueno y el dolor me hace sentirme gozosa, no en sí mismo, no, sino por lo que Dios está haciendo en mí, en ese proceso a través de Él, y por la esperanza que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Eso es lo que nos da el gozo, la esperanza, saber que Dios está allí en medio de los sufrimientos que nosotros podamos tener. Porque muchas veces pensamos que el gozo solo existe cuando, ¿qué te digo yo? Cuando me compro un par de zapatos, cuando me compro una casa, cuando todo está bien en mi hogar, con mis hijos, con mi familia, con mis vecinos. Yo pienso que ese es el gozo. Pero fíjense ustedes, sin embargo, la palabra de Dios nos enseña algo muy diferente acerca de eso. Porque el gozo del cristiano, el gozo tuyo y el mío, no va a depender de las circunstancias que nos estén rodeando para tener ese gozo, sino la confianza que podamos tener en Dios. Eso es lo que nos trae el gozo a nosotros. Y el gozo se produce, el gozo que el Señor hace en nosotros, lo que tenemos dentro, esto significa que vamos a tener un crecimiento espiritual con nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él mora en nosotros, su Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, las pruebas las usa Dios, ¿para qué? Para formar mi carácter, tu carácter, como lo dice Santiago 1, 2 y 3. ¿Y qué dice Santiago? Vamos a leer la palabra de Dios, a ver qué dice. Y dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué significa esto? Que el gozo no viene del dolor en sí, sino el saber que Dios está contigo, está conmigo, está pasando este proceso de este sufrimiento, esto que nosotros podemos estar hasta actualmente, o ya si lo has tenido, que hayas pasado por pruebas bastante fuertes. Pero sabemos que ese dolor sirve para que el Señor nos dé gozo en nuestra alma, en nuestro espíritu, y sigamos adelante. ¿Y cómo se produce ese gozo? Te podrás
preguntar, ¿cómo yo puedo tener ese gozo? Pues el gozo nace de la esperanza que tú y yo tenemos en el Señor, que sabemos que si estamos pasando por esta prueba, el Señor nos va a sacar airosos de esa prueba. Nos va a sacar airosos, que vamos a ser victoriosos. Ese es el gozo que debemos tener nosotros en nuestro corazón, que el Señor va hasta allí. Y qué mejor ejemplo que el que dio Cristo en la cruz. Qué mejor ejemplo de la vida de Jesucristo cuando lo escupieron, lo masacraron, lo latigaron, le pusieron una corona de espina, lo crucificaron. Y no te voy a decir que se estaba riendo, que estaba gozoso, pero no, él sabía por qué estaba pasando por eso, y su gozo lo tenía que en el Padre Celestial. Y esto es un ejemplo muy bonito del Señor para nosotros. Y también que, como les dije, ese gozo viene del Espíritu Santo, no es un gozo del mundo, porque el gozo del mundo es efímero. Tú puedes tener algo ahorita, ay, estoy gozosa porque me estoy tomando una taza de café, y después se pasa porque te la tomaste y ya, finito. Ya, pero este gozo del Señor es duradero. Entonces, el sufrimiento por causa de Cristo es un motivo de gozo. ¿Por qué estoy sufriendo yo si soy una hija de Dios? Por las pruebas. Pero no es que estés sufriendo porque Dios te quiere que tú estés sufriendo, sino que son pruebas que te pone el Señor para hacerte crecer, para hacerte madurar, para hacerte crecer en Él. ¿Por qué? Porque Dios siempre está cerca de ti, y dice que Dios está cerca del que sufre. Aunque tú no lo veas, porque no lo vemos, pero hemos creído. Por eso que la Biblia dice, bienaventurados aquellos que creemos, y no hemos visto, pero creemos, y lo dice bienaventurado. Aquí le estoy dando la bienvenida a mi amiga Thais, hermana en Cristo. Que Dios te bendiga, Thais. Bueno, entonces sabemos que el sufrimiento anula ¿qué? No anula. O sea, el sufrimiento no anula la creencia en el Señor. Pero ¿qué hace? Ese sufrimiento tampoco va a anular el gozo que el Señor te va a dar. Por mucho sufrimiento que tengamos, vamos a contar con el Señor. Que el Señor nos va a dar su gozo. Porque, ¿y cómo viene el gozo? Nace de la fe. En Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Esa es la fe, la esperanza y la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor en nosotros. Entonces, Dios va a usar ese sufrimiento ¿para qué? Para glorificarte, para formarte, para glorificarse en lo que tú tienes, en lo que tú estés pasando. Eso es lo que hace el Señor, porque el gozo es una obra del Espíritu Santo, no es una emoción pasajera. Esto no es pasajero, como les dije a ustedes, siento el gozo porque me estoy tomando un café y esto me gusta, esto pasa, pero el gozo que te da el Señor en el Espíritu Santo perdura, como lo dice su palabra. Entonces, hablar de gozo cuando el corazón duele, parece que fuera una contradicción, ¿verdad? Si yo te vieras pasando por una prueba y yo te diga, gózate en el Señor, pero gózate, escucha alabanza, vamos a orar, que no sé qué más, el gozo del Señor, y parece una contradicción, pero sin embargo, la fe que tiene Thais, la que tengo yo, ¿qué nos va a revelar a nosotros? Nos va a revelar la verdad más profunda del gozo, que no depende de las circunstancias, como le dije, sino de la presencia de Dios en nosotros. Eso es lo que nos va a producir a nosotros el gozo, a pesar de que estemos pasando por momentos bastante difíciles en nuestras vidas. Entonces, Dios no nos va a decir, finge lo que tú estás sintiendo. No, nosotros no debemos fingir. ¿Por qué? Porque todo eso duele en nuestro corazón, duele en nuestra alma cuando estamos pasando por problemas. Jesús lloró. Los salmos claman desde la angustia. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles conocieron el rechazo, conocieron la persecución? Pero en medio de todo eso había una promesa, que ellos tenían que estar firmes con Dios, porque Dios le iba a transformar ese dolor, y ellos tenían un propósito aquí en la tierra, igual que lo tienes tú y lo tengo yo. Tenemos un propósito. Entonces, cuando atravesemos
por pruebas, nuestra fe es purificada, dice la palabra de Dios. El sufrimiento nos despoja de seguridades humanas y nos enseña a depender completamente de Dios. Y le digo una cosa, no le digo que es fácil, porque en medio de las pruebas, en medio de los sufrimientos, en medio de aquello que tú estás pasando, depender de Dios en el cual tú no lo ves, sino estás viendo a la persona que te hizo daño, o a la persona que te está agrediendo, a la persona que te hace sufrir, porque la estás viendo. Eso como que si la atesoras tú y te duele más. Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar de Dios, buscar del Señor y saber que la seguridad la tenemos en Dios. Debemos de dejarle todo al Señor. Entonces allí cuando ya nuestras fuerzas, ya no nos quede fuerza, Señor, Espíritu Santo de Dios, sosténme, dame tu gozo, Señor. Cosas que tú no vas a poder explicar, pero sí vas a poder experimentar. ¿Por qué? Porque el Señor te va a dar su gozo. Y vamos a leer Filipenses 1, del 1 al 10, a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de el gozo y en el sufrimiento. Y se acuerda que esta palabra, esta carta la escribió ¿quién? Pablo cuando estaba en la cárcel, ¿verdad? Y dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia, paz a vosotros de Dios nuestro Padre en el Señor Jesucristo. Y esta fue la oración que hizo Pablo allí cuando él estaba en la cárcel. Le dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él lo dice, si Jesucristo comenzó la obra en ti, Él la va a perfeccionar. Él no se va a quedar por lo que tú hagas, por lo que tú no dejes de hacer. Él no se va a quedar sin hacer nada. Él va a estar trabajando en ti. Dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Y vamos aquí a hacer un pequeño análisis de lo que yo le he leído. ¿Y qué es lo que dice Pablo cuando él está en la cárcel? ¿Qué es lo que está diciendo él? Porque esta carta que Pablo hizo en la cárcel, esta no la hizo, fue dirigida solamente a la iglesia de Filipos. No fue una carta que él escribió para todas las iglesias, porque así como lo hizo él cuando estaba en Éfeso, él escribió una carta y las repartió a todas las iglesias que estaban en Éfeso. Pero aquí fue una carta dirigida única y exclusivamente a la iglesia de los filipenses. ¿Por qué? Porque Pablo quería agradecer a quienes, a los cristianos, a los que estaban allí, a los creyentes, porque por haberle ayudado en todo lo que él estaba haciendo. Él tuvo ese deseo en su corazón y él tuvo una necesidad, y allí estaban los creyentes ayudándolo con gozo. Ellos deseaban explicarle por qué podía estar lleno de ese gozo, y él le decía en su carta, en esa carta, era una carta alentadora. Pablo le decía que estaba agradecido de todo lo que ellos habían hecho,
cuando él estuvo allá en esa iglesia, acerca de la humanidad, cómo eran ellos. Así el Señor quiere que nosotros seamos, llenos de amor, en humildad, en unidad. Y ellos sí les advierte en cuanto a los problemas potenciales que podían venir. Él también les decía, cuídense de esto y del otro, pero yo les doy gracias porque ustedes me ayudaron en todo. Y qué bonito es eso cuando existe realmente el amor en la iglesia. Nosotros somos la iglesia. En su primer viaje de Pablo, él estaba lejos de su sitio, su centro de operaciones. Ese fue su primer viaje, mientras que el segundo y el tercer viaje, Pablo estaba más lejos, está en un lugar más lejano de su comunidad. ¿Y qué hizo Pablo para asistir a esas iglesias cuando estaba preso? Porque debido a las grandes distancias que existían en las congregaciones, debido a ella, él fue obligado, no obligado, sino que tuvo la obligación y se vio obligado a decirle a Timoteo, a Marcos y a Epafras, que fueran ellos los que llevaran esas cartas de aliento a las iglesias. Y qué bello, estamos nosotros también preparados para nosotros llevar esas buenas nuevas de salvación a nuestros familiares que son los más cercanos, a otras personas, como lo hizo Timoteo y Epafras y Marcos, cuando él le dijo, vayan a tales y tales sitios, lleven estas cartas, ayúdenlo. ¿Y qué hicieron ellos también? Ellos fueron para allá y entregaron esa carta y se la entregaron en persona, ellos mismos. Y muchas veces ellos permanecían ahí por un tiempo. ¿Para qué? Para que ellos supieran que aparte de la carta, ellos estaban allí presentes para ayudarlos en la palabra de Dios, en lo que Dios quería que ellos hicieran, enseñarles y también animarles. Porque no te creas, en la iglesia, allí vamos los enfermos, no vamos los sanos, vamos los enfermos, lo que necesitamos que nos sane y nos cure el Señor. Por eso ellos se quedaban en la iglesia y se quedaron en la iglesia de Filipos un tiempo. Fíjense ustedes, a veces cuando tú le das un regalo a un niño, y un regalo pequeñito, y tú ves que el niño lo ignora, no lo valora, o sea, lo deja botado porque es un regalo pequeñito y no lo valora. Pero sin embargo nosotros, ¿qué no valoramos cuando el Señor te está dando un regalo gigante? Inmenso, un regalo que el Señor te está dando de gozo, de gracia, de paz. Ese regalo que te da Dios a ti y que muchas veces que nosotros hacemos, ni lo abrimos, ni lo escudriñamos, no le hacemos caso. Entonces buscamos las posesiones y las experiencias superficiales que el mundo te está ofreciendo, pero eres incapaz de escudriñar las escrituras donde hay un regalo hermoso para ti, para tus hijos, para tu familia. Fíjense ustedes que comparado con los grandes y luminosos paquetes que tú puedes recibir, que nos ofrezca nuestra cultura, nuestros amigos en el mundo, la gracia y la paz de Dios parecen muchas veces insignificantes. Cuando tú le das un regalo a una persona, ay, y se alegra para allá y para acá, y le da gozo y le da alegría y pero cuando tú le hablas del Señor, del regalo que tiene el Señor, la salvación, la gente te ignora o no te hace caso. O sea, dice, bueno, ¿y qué es esto? O sea, no le escucha. ¿Y qué más hace, Thais? Aparte de eso, no le escucha, no deja que nadie se le meta en su vida porque cree que uno lo va a cambiar. Y te estamos hablando de ¿qué? De una relación con Dios bonita, ¿verdad? Le estás ofreciendo esa gracia que el Señor te dio a ti. Pero no todo el mundo lo acepta. Se están perdiendo de esa bendición. De ese gozo. Sí, del gozo que el Señor nos da. Entonces, dentro de ese paquete bello que el Señor te da y te regala en el día de hoy, que es gracia y paz y todo. Entonces, la carta que escribió Pablo a los filipenses es la primera de muchas veces que Pablo escribió usando la palabra gozo.
Y cada vez que Pablo oraba, es que él se acordaba de qué? Se acordaba de los filipenses. Fíjense ustedes, cuando ustedes están orando, se acuerdan de, por lo menos, una pregunta. Cuando yo estoy orando, ¿me puedo acordar de Thaís para orar por ella y por sus hijos? Cuando tú estás orando, ¿te estás acordando de orar por Milagros, por Thaís, por tu familia, por tus vecinos, por tu amiga que no sabes por dónde está pasando? Es que nos acordamos de eso. Y miren lo que dicen aquí en la carta de los Filipenses, que Pablo se acordaba y oraba por todos. Y lo hacía con gozo, con agradecimiento. Porque al ayudar a Pablo, ellos estaban también ayudando a la causa de Cristo. Cuando tú ayudas a extender la palabra de Dios, estamos extendiendo el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que el Señor quiere de ti y de mí. Porque Cristo no es una religión. Cristo es ¿qué? Una relación. Y qué bello es conocerlo. Entonces me pregunto y te pregunto, ¿las personas te recuerdan a ti con alegría? Pregúntate, haz esta pregunta. ¿Te recuerdan con alegría? ¿Hace usted actos de bondad que levantan el ánimo de otros? ¿Me estás visitando a mí o me estás llamando cuando yo estoy pasando por algún problema? Preguntémonos, ¿cómo estamos nosotros con esas personas que están pasando por momentos difíciles y nosotros lo que hacemos es estar en la casa sin llamarlo, porque no me importa, o porque de repente piensa que me estoy metiendo en sus problemas? No, busquemos a esas personas, oremos con ellas, sin meternos en el problema que esas personas estén pasando, solamente que orándoles, recordándoles que no están solos, que hay un Dios todopoderoso, que todo lo ve, que todo lo sabe. Y ese es el gozo que tenemos que tener. Entonces pensemos eso. Dios, quien comenzó la buena obra en ti y en mí, Él dice en su palabra que Él la va a culminar hasta el día de Cristo. Y cuando dice hasta el día de Cristo, es hasta su venida, hasta su segunda venida aquí a la tierra. Entonces tenemos que gozarnos y porque sabemos que lo vamos a ver cara a cara a nuestro Padre Celestial, lo vamos a ver cara a cara. Y la obra de Dios, porque les voy a decir una cosa, la obra de Dios por ti y por mí comenzó cuando nosotros creímos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que se despojó de todo su reino, de todo, para venir a esta tierra, a sufrir, a recibir latigazos, ser crucificado. Todo. Él se despojó de todo. No tenía necesidad, pero lo hizo por ti y por mí, para que pudiéramos tener salvación y vida eterna. Y la gente no entiende esto. La gente no entiende el sufrimiento que tuvo Jesucristo. Y la obra de Dios por nosotros comenzó en ese momento, cuando tú y yo creímos en Él. Ahora el Espíritu Santo, ¿qué hace? Vive en nosotros. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos redarguye. Nos lleva a toda verdad. Nos da la capacidad para poder soportar todas las cosas que se nos puedan presentar en el día. Porque dice la palabra de Dios que todos los días son malos. Imagínense ustedes. Y por supuesto, como les dije la semana pasada, no preocuparnos porque no podemos añadir ni un codo, que cada día trae su propio afán, dice la palabra. Preguntémonos también, ¿alguna vez has sentido que no avanzas en tu vida espiritual? Que estás estancado, que tú dices, ¿cómo voy a orar? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Y después de aquí qué? ¿Ah? Pero cuando Dios inicia un proyecto en tu vida, en ti como persona, como hijo de Dios, Él lo va a terminar y te va a ayudar a salir de todo eso. Y te va a ayudar, como en el caso de los filipenses, Dios les ayudaba a ellos a crecer en gracia hasta que termine su obra de vida aquí en la tierra. Eso es lo que hace nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando te sientes tú desanimado, recuerda que Dios
no se ha dado por vencido ni se dará por vencido. Dios nunca se va a dar por vencido del trabajo que estás haciendo, de las solicitudes que tú le estás haciendo en el Señor, porque Él comenzó la obra en ti y Él la va a culminar, como les dije, hasta que el Señor venga. Amén. Entonces, así como Pablo dejó en el libro y le dijo, en mis prioridades probablemente se reflejaría a su tiempo, como dice en Hechos 16, 22, 36, ¿qué dice? Hechos 6, 16, yo puse 6 y es 16, un momentico. Pero había marcado. Ok, no, es Hechos 6, 32. Perdón, estoy en hebreo. Lo marqué y se me fue por aquí, pero ya se lo voy a buscar porque lo tenía marcado. Uy, Dios mío, ayúdame a buscarlo ahí, amada. ¿A dónde? Hechos 16, 22 al 26. Hechos 16. Ajá, dice así, 22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándole al carcelero que los guardase con seguridad. Eso fue cuando Pablo, el cual recibió este mandato por medio en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando, fíjense ustedes lo que pasó aquí, este milagro, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios con alabanzas. Mire cómo con las alabanzas se rompe el yugo, con las alabanzas se rompe toda maldición. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, inclusive sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren esto, lo que permitió el Señor. Y ellos dijeron, ¿qué debo hacer? A Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren, qué bendición esto, ¿eh? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Solamente por creer, qué bendición. Y serás salvo. Y le dijo, no solamente él, sino tú y tu casa. Tú y tu casa, ¿qué más? ¿Verdad? Qué bello. Eso, que tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él. Porque después que tú le haces esa acotación de creer, el Señor que hace, crean en el Señor. Y después le das palabra a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos de aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Que tú hagas
con tu vida, que tú le proclames a tus familiares. No te dé pena, no te dé vergüenza, porque la palabra de Dios dice que cuando uno se avergüenza de la palabra de Dios porque piensa que los demás se van a reír de ti, dice el Señor que se va a avergonzar. Cuando tú subas allá, cuando estés delante del Señor, dice que se va a avergonzar de ti, delante del Padre. Imagínate tú dónde te va a mandar. Entonces, tenemos que hacer eso, porque Pablo lo hizo, ¿ok? Entonces, donde quiera que estuvieras aún en la cárcel, él predicaba, alababa al Señor, no le importaba, estaba con cepos en los pies y con las cadenas en las manos. Entonces te pregunto, ¿has deseado alguna vez volver a ver a un amigo de quien conservas buenos recuerdos? Yo sí deseo ver mucha gente que conserva muy bonitos recuerdos, que me ayudaron y me hablaron del Señor. Y aquí estoy, porque ellos me hablaron una vez, pero ¿quién me dio el crecimiento? El crecimiento me lo dio fue Dios, no fueron ellos. Dios me ha dado el crecimiento. Poco a poco el Señor me ha llevado a ir escalando más y más. Asimismo, Pablo tuvo un deseo como ese, en querer ver a los cristianos de Filipos, porque eso era su anhelo. Él estaba preso, pero él quería volverlos a ver, porque su amor y afecto por estas personas era tan grande, ¿ah?, que eso experimentaba en él un gozo, porque sabía que tenían unidad en amor. Eso era lo que existía allá en la iglesia de Filipos. Entonces todos nosotros los cristianos, como parte de la familia de Dios, debemos de hacernos eso, debemos hacernos partícipes igualmente, como lo hizo Pablo. Así donde sea que estemos, nosotros siempre tenemos que recordar y orar por esas personas. No dejarnos. Otra pregunta que te voy a hacer. ¿Siente usted un amor profundo por los hermanos en Cristo? ¿Realmente sientes amor profundo por los hermanos? ¿O aún estás batallando en tu carne, criticándolos, hablando mal de ellos? En vez de ayudarles y decirles las cosas que tú pudieras sentir, los llamas para hacerlos sentir mal, para reprocharles algo que pasó hace muchos años y se lo estás acordando ahora. El único que trae los recuerdos pasados es el enemigo, para que tú te sientas mal. Pero callemos y entreguémosle todo a Dios. Yo tuve una experiencia de esa. Y es feo, ¿sabes? Como uno siente, pero uno se lo entregue todo a Dios. Porque del menos que tú te imaginas, ese puede saltar la liebre salta. Pero tenemos un Dios más grande que todo eso. Y entonces, muchas veces es bueno influir de una manera tan bonita en la vida de las personas. Hablarle con amor, hablarle con esa paz. Y mucha gente, a pesar de que pueda tener muchos años en una relación con el Señor, no termina de cambiar. No deja que el Espíritu Santo obre en ellos, que el Espíritu Santo te cambie. Es lamentable. Pero lo que tenemos que hacer es orar por esas personas. Otra pregunta, ¿estás creciendo su amor y discernimiento también? O sea, ¿en qué manera? ¿Está creciendo tu amor? Como lo expresaba Pablo, que Pablo tenía un amor incondicional, igual que Dios. Pablo le pidió a Dios que los filipenses tuvieran la capacidad de diferenciar entre lo que era correcto y lo que era incorrecto, sobre lo que era bueno y lo que era malo, lo que era vital y lo que era superficial. Eso se lo pidió Pablo a Dios, que la iglesia pudiera diferenciar eso y no cayéramos en lo que muchos caen. Entonces debemos que orar por ese discernimiento, para que Dios nos los dé, un discernimiento moral, para que podamos que mantener en práctica
muchos valores que el Señor quiere que tú y yo tengamos para nuestra vida. Y ponerle todo al Señor. Y recordemos, en hebreo, como lo dice en Hebreos 11:1, que es la fe, la certeza de lo que tú y yo esperamos y la convicción de lo que no estamos viendo. Pero sabemos que tenemos un Dios grande y poderoso. Él se llama Jesús y te lo presento a ti, aquellos que aún no han conocido al Señor, aquellos que van a escuchar esta palabra. Y se los presento, Jesucristo, el único que murió por ti y por mí. Padre, en esta hora, Señor mío, te doy infinitas gracias por este bello y maravilloso día de vida, Señor. Gracias por tu santa palabra que nos lleva a toda verdad, Señor. Señor, te pedimos antemano que nos perdones nuestros pecados y que nos abra, Señor mío, el entendimiento, Señor, para aceptar, Señor mío, tu palabra. Aceptar cuando venga un hijo tuyo a hablarnos, Señor, de ti, Señor, porque no se trata que tú seas una religión, porque no lo eres. Tú eres, Señor mío, una relación. Y yo personalmente te doy gracias, Señor, porque a pesar de todas las pruebas que nos has puesto, Señor, estás tú en medio nuestro, Señor, que nos da gozo, nos das tu paz, nos das tu sabiduría, Señor, para seguir adelante. Y a ti sea la gloria y la honra, Señor. Gracias por estos momentos de coinonía contigo, Señor. Señor mío, te damos las gracias por todo lo que has hecho y lo que harás en esta semana en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Los espero la próxima semana, el próximo martes, en el nombre de Jesús. Los amo mucho y que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Amén.